llamo Sigfrido Moroder, me dicen Chifri y soy sacerdote. Me ofrecí como misionero y un día hablando con el obispo de aquí de Salta me dijo que había una región de los cerros que era bien amplia, con difíciles accesos para llegar, y descubrí mucha vida oculta. Vivir en el cerro es sacrificado. En general la gente de aquí del cerro está acostumbrada a muchas horas de soledad. Yo traté de reunir a las 25 comunidades y a las 18 escuelas y proponer obrar en conjunto. La idea es generar una calidad de vida en las personas que hagan posible no desarraigarse. Que la gente no esté obligada a irse de los cerros, sino que realmente si alguien se va, que así lo haga por propia elección, pero que el que se quiera quedar esté bien. Desde 1999, Sigfrido es el sacerdote de Quebrada del Toro en Salta. Hace 6 años un accidente lo dejó al borde de la muerte, pero él decidió volver a los cerros para recuperarse entre su gente. Permiso, Anita. Buen día, padrecito. El último proyecto que impulsó fue la primera escuela polimodal albergue. Ahora los chicos ya no tienen que irse del pueblo para completar sus estudios. Le llamamos colegio en el cerro y para el cerro, porque además es un secundario normal, tiene 4 orientaciones que le permitan al chico quedarse en el cerro. Es importante este colegio porque permite a los jóvenes acceder a estudios secundarios que puedan crecer como verdaderos ciudadanos. Una orientación es la construcción regional, la artesanía, que los chicos aquí aprenden carpintería, el trabajo con la lana. La otra orientación es lo agropecuario, que los chicos vean que pueden incorporar en su hábitat un invernadero de altura. Y la otra orientación es el turismo. Desde la Fundación Alfarcito, Sigfrido también creó un centro de artesanos a 2.800 metros del nivel del mar. Una vez por mes vienen todos los habitantes que quieren de la quebrada. Trae su artesanía, ellos deciden cuánto vale. Recibimos todo el material que ellos traen, viene el turista, lo mostramos. Y la totalidad del precio es para ellos. Acá de las vertientes salen acequias para todos lados que llevan agua y que llevan vida. El Alfarcito creo que es esa fuente, quiere llevar agua y vida a todos los poblados de la quebrada. Bueno, este es un colectivo viejito que le llamamos el colectivo de los sueños. El colectivo de los sueños recorre las 18 escuelas de la Quebrada del Toro. Llega con una batería de propuestas didácticas para que los chicos jueguen por unos días. Es el padre. Y es un momento muy especial para los niños porque a veces en la casa no tienen los juguetes que tienen acá y pueden disfrutar. ¿Están contentos conmigo, colectivo? Sí. En estos 10 años de trabajo, Sigfrido gestionó los invernaderos de altura para mejorar la nutrición en las escuelas, organizó capacitaciones de artesanos y agricultura, creó la sala médica de la zona y hoy está desarrollando un sistema de provisión de agua, energía y riego. Soy albergada porque el lugar donde yo vengo es a 12 horas de aquí. Yo estaba en una misa y yo le dije al padre que se podría ir a estudiar en su colegio. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Yo lo que quiero es que tengan la posibilidad de desarrollar su potencialidad, de tener un horizonte abierto para poder dar cumplimiento a su vocación, a su deseo, a su querer. Cuando sea grande me gustaría estar en el cerro porque es vivir más lindo que en el cerro que en la ciudad. Creo que la gran riqueza de aquí es la pureza de la identidad, la cultura y la pureza de la gente, de las costumbres que tienen, digamos. El padre Chifri es para nosotros un ser extraordinario. Espero que nunca se nos vaya de nuestro corazón. Yo mi sueño siempre es estudiar. Quiero recibirme de profesora de ciencias naturales. Desde la educación y abriendo horizontes nuevos, digamos, ¿no? Dios quiera que sean tan diáfanos y lindos como el cielo de aquí de la altura.